modalidad en donde entra ya los conceptos de serviciabilidad final, serviciabilidad, que es lo que vimos en el práctico pasado, que vimos evaluación de estado y el índice de presente de serviciabilidad, que era el confort y la seguridad del usuario al circular en la red. Entran los aportes estructurales de cada capa, el criterio de confiabilidad, la parte estadística y todo el tema de los materiales, ¿no? Así que realmente llegan a muy buenas condiciones, todo controlado, con tránsitos controlados, en el sistema de cargas por eje y, con los ejes en las distintas versiones. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 habla ya del comportamiento. Ahí habla de todo lo que es la capacidad estructural y la capacidad funcional de los caminos. ¿Ah? Todo como... Por eso entra el índice de serviciabilidad y caracteriza todos los modos de falla, que son los que estuvimos viendo los otros días, que serían las fisuraciones, las exudaciones, los desprendimientos, los ahuellamientos, todo lo que estuvimos viendo los otros días. Ahí entra en el capítulo 2 del manual. O sea que eso prácticamente está todo visto. Vamos al tránsito. Ustedes saben entonces, en el método AASHTO toma al tránsito como algo muy importante y que verdaderamente lo es. Son las cargas que solicitan solicitan la ruta, al camino. ¿Cómo considera el tránsito? ¿Cómo hace esa del tránsito el método? Ahí lo que hace es transformar, obviamente en la ruta pasan distintas combinaciones de vehículos, ¿no es cierto? Pero para la metodología AASHTO lo transforma todo con un factor que es equivalente de carga a tránsito equivalente de 18 kip o 80 kilonewton. Esos son los exals. O sea, ¿qué es lo que ellos dicen? El factor equivalente de carga es igual, el factor equivalente de carga, LEF, es igual al número de exals, al número de ejes de 80 kilonewton que producen una determinada pérdida de serviciabilidad. Eso es en relación al número de ejes por kilonewton de distinta naturaleza que producen esa misma pérdida de serviciabilidad. O sea, por ejemplo, si es el caso, los ejes pueden ser simples, tándem, triple, ¿no es cierto? Tridem. Y las cargas por ejes en función del peso que lleva. O sea, interesa mucho más la carga por eje que la carga total del equipo. Y el nivel final de la serviciabilidad. Por ejemplo, decimos, si pasan en una ruta 100.000 ejes de 80 kilonewton, son equivalentes a 14.347 ejes de 133 kilonewton, simples. Entonces, el EF, en este caso, el factor equivalente de carga, va a ser 100.000 ejes dividido los 14.347 que pasan de 133 kilonewton, serán equivalentes a casi 6,97 veces. O sea que pasar
para que produzcan el mismo nivel de servicialidad final, o sea, la pérdida de calidad de servicio de la ruta, es la misma que si pasan 100.000 ejes de 80 kilonewton, pasan 14.347 veces ejes de 133 kilonewton. Eso es lo que se llama el factor equivalente de carga. Y eso está definido en el manual en como 20 tablas que acompañan al desarrollo. ¿Ah? Están también métodos simplificados que consisten en considerar solamente la incidencia de los camiones como para determinar cuál es la estructura que va a servir al camino. Vamos a ir viendo como quien avanzamos en el, a ver si lo podemos visualizar, ¿no? A ver, vamos a ir viendo aquí unos ejercicios. ¿Esto lo alcanzan a ver bien? Sí. ¿A ver bien? Bueno, miren aquí. Entonces decimos, para producir una misma pérdida de serviciabilidad, nosotros empezamos a dar funcionamiento a una ruta con que tiene una servicialidad de 4,2. ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando veíamos el práctico de evaluación de pavimentos, decíamos que el índice de serviciabilidad va de 0 a 5. 5 es un pavimento excelente. 0 es un pavimento muy malo. Entonces, normalmente 5 no se consigue ni a un nuevo, porque siempre hay algunas pequeñas deficiencias. Entonces, 4,2 es un excelente, es muy buen inicio, muy buena forma de empezar a circular una ruta. 4,2. Al cabo de un tiempo, ustedes saben que al cabo del tiempo ese nivel de servicio cae porque la vida útil se va consumiendo. Bueno, pasan los vehículos y eso también ayuda a que si no hay un mantenimiento adecuado, el comportamiento, la performance de la ruta vaya disminuyendo. Bueno, aquí en el ejemplo que les daba recién es 100.000 ejes simples de 80 kilonewton para que baje esta serviciabilidad de 4,2 a 2,5. 2,5 es un mantenimiento regular ya de la serviciabilidad. O sea, ya tiene problemas, por ejemplo, de ahuellamiento, ya tiene problemas de alguna deformación longitudinal, ya está con algún inconveniente. Medido en el camino, 100.000 veces pasa un eje simple de 80 kilonewton. Causa el mismo daño que 14.347 veces que pase un eje simple de 133 kilonewton. O sea, le produce la misma pérdida de serviciabilidad. Y eso se llama factor de carga equivalente, factor de equivalente de carga. O sea, 100.000, las pasadas de 100.000 divididas las 14.347 es 6,97. O sea, cada pasada del equipo de 133 kilonewton equivale a 6,97 pasadas de un eje tipo de 80 kilonewton. Eso entienden bien por qué es importante el sobrepeso en un eje, por qué las balanzas de vialidad se ocupan de hacer ese trabajo de control, que no haya sobrecarga.
en los ejes porque consumen mucha vida útil. Una pasada de un eje cargado de 133 kilonewton equivale a casi 7 pasadas de un eje de 80 kilonewton. Miren la razón fuerte que hay para controlar las cargas por eje. Bueno, en este caso, eso lo han interpretan que es cuáles son las condiciones del tránsito y por qué interesa el peso por eje, y es el factor que manda para el diseño estructural, el diseño del paquete del pavimento. Sí, hay una pregunta ahí, decía ejercicio 1. ¿Ese es un ejercicio o esa es una muestra que usted no está dando? Es un ejemplo para que lo vayan teniendo en cuenta, como que para que les vaya clarificando lo que son los conceptos del tránsito. Perfecto, perfecto. Nosotros, ¿qué hacemos qué tenemos que hacer con el equipo que va a hacer el proyecto de una ruta? Nosotros estamos queriendo hacer un proyecto de una ruta, hacer el paquete estructural. Si yo quiero hacer una ruta, qué sé yo, entre dos localidades del interior, por ejemplo, Campo Gallo y Monte Quemado, por decirles algo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar básicamente qué tránsito lo va a requerir, ¿no es cierto? Tenemos que buscar toda la información referida al tránsito como uno de los principales temas. ¿Qué tránsito va a ser? Entonces, nosotros tendremos primero un tránsito que motive. Si ya es una ruta existente, ya vamos a tener un inicio, un dato de inicio, que es el tránsito que la está usando. Ahora, si no hay nada, si es una ruta que la estamos por hacer por primera vez, se está por abrir picada y se está por abrir el terreno, entonces ahí nosotros tenemos que hacer los análisis buscando toda la información socioeconómica de la zona, ¿no es cierto? Ver cuáles son los planes de desarrollo para todo el sector que va a involucrar esa ruta, toda el área de influencia, para que sepamos qué tránsito va a traer, qué tránsito va a generar, qué tránsito va a derivar de otras rutas por ahí. O sea, de esa forma voy a tener idea cuánto es la cantidad de vehículos que va a pasar. Y los vehículos son de distinta naturaleza. Si va a ser una zona productora, van a ser zonas, acuérdense que ahora ferrocarriles casi que no hay, así que todo el transporte es por las vías carreteras. Entonces, los camiones son los que llevan toda la producción. Y bueno, camiones en sus distintas versiones, en todos los tipos de versiones. Por eso me interesa saber cómo va a ser esa clasificación del tránsito que va a... Es toda una ingeniería, la ingeniería de tránsito. Así que yo tengo que hacer los censos que me permitan saber cuál va a ser ese tránsito que va a generar y cómo va a estar compuesto ese tránsito. Y de esa composición, saber cuántos ejes van a tener, y voy a tener idea también de las cargas. Ahora, si es una ruta que ya está en funcionamiento y que tengo que hacer un recapado y que tengo que hacer una reconstrucción, bueno, yo tendré algún dato verdadero de el tránsito que la está usando y cuál es la composición, porque seguramente algún censo de cargas también he hecho, no solamente control de balanzas,
que el control de balance es un dato bastante bueno para hacer un análisis bien hecho de cuántos son las cargas. Así que todo ese estudio es previo a la definición de qué tipo de ejes, qué tipos de tránsito van a utilizar la ruta. Otro ejercicio, miren, ejercicio 2. Determinar el factor del camión para esta configuración 1, 1, 1, 2, o sea, un eje, eje simple y un tándem para pavimento flexible con valor estructural 3, SN, SN es el número estructural, ya lo van a ir viendo de qué se trata, y la serviciabilidad final 2,5. El total de camiones, o sea, la serviciabilidad final al periodo de la vida útil. El total de camiones para esa configuración es de 1.200. Bueno, ahí me pide sacar el factor de configuración. Sacar cuánto va a ser la incidencia. Entonces, tengo aquí el peso por eje de 8 kips, en este caso, el 900 son los ejes con esta cantidad, con este peso, eje simple de 10 kips, son 300 el número de ejes, y el LEF lo sacamos de las tablas. Estas tablas son las que están en el manual. A ver si las puedo agrandar para que... Estas tablas son las que están en el manual. Miren, aquí tenemos los factores de ejes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples la serviciabilidad final de 2,5, o sea, ahí le pegan el poste con el estado, porque está en un estado regular, ese es el estado regular ya que necesita un mantenimiento el pavimento. Y el número estructural en pulgadas es de 3, según el dato que me da. O sea, entro de doble entrada esta, SN de 3, entro desde aquí, voy con la carga por eje de 8 kips, voy aquí y este es el factor de carga que me convierte esta carga a la carga que me fija el manual como carga tipo. Este era 0,051, así que eso lo pongo aquí, 0,051. Por los 900 me da 45,9. Vamos a otro, eje simple, por ejemplo, de 18. 900 ejes de 18 kips también. Bueno, ahí tienen, vamos a ver cuánto es entramos con SN y 18, aquí tienen, es 1, y esto es 900, el total de SALS, el número de ejes. Vamos a uno tándem, a ver si lo tengo a la tablita del tándem, vamos al simple de 20, 20 son 700 ejes de 20 kips a 300 a 3 de número estructural es 1,49. 1,49 y esto es 1043. 1043. Bueno, eso, a ver, aquí están las tablitas de tándem, eje tándem.
Estas tablas están en el manual desarrolladas todas. Tándem de 36. Son 500 ejes que pasan de 36 kip. Vamos a ver cuánto es la incidencia de, ¿cuánto era? De 36. 36 kips para 3. 0,703, si no me falla, 0,703. A ver, 26, left, 38 dice aquí. Entonces, $1.38. Aquí está, 1.38 es. Sí, 36 es 1.38, estaba viendo en el otro renglón. 1.38, bueno, lo van verificando después cuando lo reciben. 38, bueno, ahí sacan el total de exals del censo que tenían, de la información que tenían previa para el desarrollo del programa, para el desarrollo del el cálculo del paquete estructural, es 3.853. Eso dividido el total de camiones de esa configuración de 1.200 es 3,21. O sea, cada pasada del equipo equivale a 3,21 del eje tipo que usa el manual. Entonces, ahí les pongo como ayuda para eje simple y serviciabilidad final de 2,5, usamos la tabla 3,4 de doble entrada con SN3 y la carga por eje, obtenemos los LEF. Bueno, así es la metodología de este manual para el cálculo del tránsito, cómo se maneja el tema del tránsito. Esto les dejo como ejercicio también para que calculen los LEF y los pongan y hagan el cálculo para el efecto y los ordenen a esto de menor a mayor, cuál es el que más perjudica al paquete estructural. Eso lo sacan en función de las tablitas y lo van a ver. Bueno, Vialidad Nacional ha hecho una adaptación de esta metodología y es como que lo ha hecho más práctico al método porque ha estudiado esos factores de equivalente de carga y ha ido haciendo para cada tipo de equipos que ha dividido esto es hecho por los ingenieros, ¿cómo es el apellido del ingeniero? Bueno, ya me voy a acordar. Él ha estudiado la incidencia en función de los tipos de equipo, la distribución por eje, el número de ejes que tiene y saca, en función del censo que puede haber realizado, saca la cantidad de vehículos que manda, que tiene para un diseño, ha hecho la incidencia de los factores equivalentes de carga y ya tiene un número que es el factor C, que le llama vialidad factor C. Y de esa manera nosotros aquí sacamos la cantidad de ejes que van a pasar por la ruta durante toda la vida útil. O sea, ¿cómo hace? Tenemos la vida útil en años. O sea, de entrada tenemos que definir eso. Vialidad, por ejemplo,
Antes proyectaba para 15 años, después ha ido bajando a 10, últimamente, de acuerdo a las concesiones y demás, 5 años. Para eso era lo que proyectaba la vida útil en años, ¿no? De una determinada estructura. Bueno, saca el último año del TMDA conocido. Eso lo tenemos bastante actualizado en la página de Vialidad, que lo tenemos como www.vialidad.gov.ar. Así que sacamos el TMDA conocido. Esto es el año del TMDA. El TMDA sacamos la cantidad de tránsito que tenemos de ese dato. ¿Cuándo es el año de la inauguración de la ruta? O sea, si va a ser si nosotros estamos haciendo toda la preparación, recién el proyecto inició y lo vamos a licitar dentro de 2 años. Bueno, ponemos el año de la inauguración, será el 2022. Tasa de crecimiento hasta el año de la inauguración. O sea, ¿cuál es la tasa de crecimiento de tránsito hasta el año de la inauguración? Y ahí ponemos el valor de la tasa. Número de años para determinar el coeficiente A. El coeficiente que lo utilizamos para un poquito más abajo. El número de años para determinar el coeficiente A, que es el año de la inauguración menos el último año del TMDA conocido más 1. El coeficiente de A lo sacamos como 1, como este dato, el año de vida útil más el valor que me da esta tasa de crecimiento del tránsito elevado al número de años. El TMDA pronosticado para el año de la inauguración, o sea, cuánto va a ser en el año que se inaugura la obra, cuánto va a ser el tránsito que lo va a solicitar en función a esa fase, ¿no? A esa tasa que he previsto de crecimiento. La tasa de crecimiento durante la vida útil, o sea, hoy por hoy, realmente qué difícil es determinar, normalmente estamos tomando un 3%, la tasa de crecimiento del tránsito durante la vida útil. Ha habido un año en que ha sido, creo que en la segunda etapa de las concesiones, que poníamos ahí un crecimiento de un 4, un 5%, y la verdad que la tasa del crecimiento que nosotros la hemos verificado en los puestos de peaje, ahí hemos verificado, ha sido un 11%, pero eso ha sido solamente una vez que hemos verificado esa tasa de crecimiento durante la vida útil de la estructura. Después hay otro coeficiente que es el coeficiente de la tasa de crecimiento más 1, es un interés compuesto esto, porque vas aplicándolo sobre la tasa de crecimiento sobre el dato que ya teníamos. O sea, se aplica esa expresión y sacamos el coeficiente B. El TMDA pronosticado durante la vida útil va a ser ese valor para la vida útil. Nosotros tenemos que llegar al final de la vida útil con el tránsito que hemos previsto. Año previsto como final de la vida útil, o sea, dentro de 5 años, si largamos en el 2022, será en el 2027. Número de ejes totales de 10 toneladas, en este caso toma 10 toneladas, 0,5 por 365 días al año, por la vida útil, por el TMDA, por el factor de trochas y por el factor C, la sumatoria esta del factor C. Bueno, y sacamos el número de ejes totales. Esto está escrito
así, o sea, a ver si lo tengo aquí en cálculo de Excel, por ejemplo aquí lo tengo en el Excel, es así, el vida útil del proyecto en años, en este caso era en 15. Último año del último TMDA conocido, 2007. TMDA conocido, 3.740. Posible año de la inauguración, el mismo año de la ejecución. O sea, se ve que es un recapado, una obra chica, nada más que en un año se la termina, el mismo año. Número de años para la determinación del coeficiente A, 0, porque es 2007 menos 2007. Tasa de crecimiento aquí es un 3,08 hasta el año de la